Hola, ¿qué tal están? Comentario o reseña del libro No todo vale. Es una obra de Lluís Montoliu. El libro pues, ha salido publicado muy recientemente y se subtitula ¿Qué hace un científico hablando de ética? Y también aparece en la portada del libro para quienes piensan que la investigación científica no está regulada y que los científicos hacemos lo que queremos. Realmente es una obra pues muy interesante de la que recomiendo su lectura y pues podemos decir que trata de cuestiones de bioética. De hecho, Lluís Montoliu nació en Barcelona en el año 1963 y es licenciado y doctor en biología por la Universidad de Barcelona. Es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigaciones Médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha escrito también más libros y realmente en esta obra pues plantea distintas cuestiones de bioética. Realmente, si nos fijamos en lo que plantea, pues él insiste en que la bioética, podemos decir que ocupa una posición fundamental en el ámbito de las ciencias naturales y sobre todo en el ámbito de la ciencia médica, de la biomedicina. Por lo tanto, él insiste a lo largo de la obra en que hay cuestiones que hay que replantearse a nivel ético y la ética es algo obligado para el científico. Hay principios éticos que no se pueden sobrepasar o superar y realmente pues hay que reflexionar sobre, por ejemplo, el consentimiento informado, que hay que hacerlo, sobre cuestiones como, por ejemplo, la investigación con embriones, sobre la clonación, que está prohibida prácticamente en todos los países del mundo, o en la mayor parte, y, por supuesto, aparecen numerosas cuestiones que son objeto de una reflexión, diríamos que muy documentada, con muchos datos. Él mismo reconoce que le gusta desarrollar sus clases, sus lecciones, sus conferencias también desde una perspectiva, por supuesto, rigurosa, pero a veces aportando también ejemplos, experiencias, anécdotas que también ilustran y hacen más entretenidas sus exposiciones, sus conferencias, sus charlas. Por otra parte, también considera acertadamente que diríamos que siempre hay que respetar la dignidad de la persona. Por supuesto, esto se deriva del Código Hipocrático de hace unos 2400 años aproximadamente y también de las enseñanzas de Immanuel Kant. En ese aspecto siempre hay que respetar la veracidad, la verdad. Por supuesto, la medicina tiene que actuar con principios éticos y en ese sentido, pues él en el libro utiliza un lenguaje riguroso, pero a la vez un lenguaje entendible. Diríamos, es una obra divulgativa, pero que trata muchísimas cuestiones, diríamos, relacionadas con los últimos avances de la biomedicina. En ese aspecto, él también, diríamos que conversa estas cuestiones a nivel científico y a nivel académico con otros grandes especialistas en bioética, como es el caso de Diego Gracia, Carlos Alonso, Lidia Feito, Francés Torralba, etc. Y en ese sentido, pues este libro, la finalidad del mismo es insistir en la necesaria regulación que tiene que haber en los experimentos científicos y sobre todo en las actuaciones de los médicos y de los investigadores en laboratorios, etc. Y a lo largo del libro, pues él realmente va planteando los límites de lo que se debe hacer. Por eso diríamos que, aunque actualmente la medicina puede hacer muchísimas cosas para beneficiar al paciente, las que hace pues están reguladas por controles éticos y por controles legales. De hecho, él insiste en que no todo lo que sabemos o podemos hacer lo debemos hacer. Y eso no solamente lo dice Lluís Montoliu, lo dicen otros muchos científicos, bioéticos, médicos, etc. Pero realmente esa es la línea adecuada de actuación. En ese aspecto, diríamos que la bioética es una parte, una rama de la filosofía que también tienen que tener en consideración los biólogos, los neurólogos, los neurocientíficos y en general pues, todos los especialistas en medicina, en biología, en bioquímica, en biología molecular, etc. En definitiva, cuanta mejor información tengamos y más información
podamos consultar, tanto mejor para tomar decisiones más informadas, mejores decisiones en definitiva, que beneficien a los pacientes. En ese aspecto, pues también es muy importante que todos los ciudadanos españoles y en general los ciudadanos del mundo estén bien informados de las reglas que la propia sociedad, desde una perspectiva moral y desde una perspectiva ética también, impone a la investigación. Él en el libro también diferencia entre moral y ética. Y claro, la moral es lo que son las normas de comportamiento que están vigentes en una sociedad y que están también amparadas y desarrolladas por las leyes, que se basan en la moral también, en cierto sentido al menos, o en bastante sentido, y realmente la ética sería la justificación de esas normas morales, podríamos decir. Es lo que decía también López Aranguren cuando hablaba de la moral vivida y la moral pensada. La moral vivida sería la moral y la moral pensada sería la reflexión ética. Pues algo similar es lo que viene a explicar también el propio Lluís Montoliu en el libro, desde otro enfoque diferente, pero que el resultado viene a ser muy parecido. Por lo tanto, pues diríamos que la información que se ofrece a los ciudadanos sobre cuestiones bioéticas pues es muy relevante, porque al final la cuestión de la salud y de la enfermedad y de los problemas relacionados con las enfermedades nos afectan a todos en distintos momentos de la vida. Y es cierto también que todos los individuos merecen la misma consideración y respeto, no puede haber desigualdad en el trato. En ese sentido, como también señalaba Kant, las personas no son meros medios, sino que son fines en sí mismos, y eso está de acuerdo con los planteamientos de los códigos éticos y también, por supuesto, de los códigos deontológicos de los médicos, de los investigadores, de los científicos también. En ese sentido, diríamos que el surgimiento de la bioética pues, ha sido durante el siglo XX, fundamentalmente. Y realmente, pues, por ejemplo, la cuestión de las disecciones anatómicas estuvo prohibida durante bastantes siglos a lo largo de la historia y realmente son fundamentales para entender un poco las causas de las enfermedades, diríamos la disfunción de los órganos, cuando se producen esas disfunciones, etc. De hecho, por ejemplo, el descubrimiento de los antibióticos fue fundamental para conseguir vencer a numerosas enfermedades y eso sucedió prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial y supuso un hito para la historia de la medicina también. En ese aspecto, pues realmente también podemos pensar en el siglo XIX con figuras de la talla de Pasteur, por ejemplo, y de otros médicos, científicos, biólogos, que desarrollaron las bases de la medicina contemporánea también. Por otra parte, pues hay que decir que realmente hay distintos documentos a nivel internacional que regulan los aspectos éticos de la investigación. Eso está explicado a lo largo del libro de forma muy coherente, minuciosa, etc. Y luego pues hay 4 principios principales de la ética biomédica que conviene explicar algo. Por ejemplo, está el principio de no maleficencia, que significa que los médicos no pueden hacer nada que sea perjudicial para el paciente, siempre tienen que buscar su cura, si es que es posible. Y luego está también el principio de beneficencia, que es hacer todo lo posible porque los pacientes superen sus enfermedades o, si eso no es posible, que tengan una atención terminal correcta, lo que se llama actualmente, por ejemplo, la benemortasia, también en cierto sentido, una buena muerte, si es que eso se puede decir de esa manera. Y sobre todo, el principio de beneficencia pues, significa también que hay que procurar que las personas cuando padecen enfermedades no sufran o sufran lo menos posible también. Además, hay otro tercer principio que es el principio de respeto por la autonomía del paciente y, por último, también el principio de justicia, que todos merecemos la misma atención sanitaria, la misma atención médica, independientemente de nuestro estatus social, de nuestra posición económica, de nuestro prestigio, etc. En ese sentido, tiene que haber una igualdad absoluta en el trato a todos los pacientes, independientemente de si son ricos o no lo son, por ejemplo.
Es algo que realmente en el mundo pues, no se produce, desgraciadamente, no se respeta en todos los casos, ni mucho menos, porque en muchos países subdesarrollados, donde existe hambre y existe muchísima injusticia, pues mucha gente muere sin atención médica cuando la está necesitando. Podemos pensar en países de África, de Asia, incluso a veces de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Por otra parte, diríamos que también sobre estas cuestiones bioéticas, que abarcan pues, desde la cuestión del aborto a la cuestión, por ejemplo, de la eutanasia activa o pasiva, o también de los cuidados paliativos, hay a veces grandes discrepancias en las valoraciones, en los análisis, tanto de los médicos o científicos como de los ciudadanos, y por supuesto eso también se transmite en las regulaciones legales que existen en distintos países. Por ejemplo, hay países en los que la eutanasia activa, como es el caso de España, ya ha sido legalizada, y en cambio en otros países en que solo se permite la eutanasia pasiva y la activa no se permite. Por lo tanto, todo esto pues también hay que considerarlo. Por otra parte, ya, por ejemplo, si pensamos en el principio de justicia, está claro que cuando la pandemia del COVID-19 pues no se respetó este principio de justicia, porque hubo reacciones desproporcionadas por parte de las autoridades de numerosos países del mundo, entre ellos yo diría que España también, claramente, porque hay pruebas que así lo demuestran, y se dejó a muchas personas prácticamente morir en residencias de mayores por falta de atención, por miedo a los contagios, etc. Y es verdad que, como dice Lluís Montoliu, y esto lo dice ya Montoliu, que el descubrimiento de la vacuna o de las vacunas contra el COVID-19 fue algo rapidísimo, porque en menos de un año se consiguieron vacunas efectivas contra esta terrible pandemia que causó tantísimas muertes en el mundo y tantos contagios. Realmente eso fue porque previamente había habido una investigación biomédica muy potente que había puesto las bases para el desarrollo de este tipo de vacunas. En ese sentido, eso está explicado en el libro de forma rigurosa y profunda, y por lo tanto es muy aconsejable su lectura también. De hecho, pues realmente las vacunas del SIDA no se, diríamos, proporcionaron a países de África por falta de logística o de medios, de lo que fuera, pero el caso es que eso sucedió, y también en otros países tampoco llegaron las vacunas, con lo que mucha gente murió por causa de que no llegaban las vacunas. También hubo muchísimas muertes que fueron por falta de previsión, y en España pues murió mucha gente por falta de atención en ese sentido. Fue lamentable, pero sucedió y no tenía que volver a suceder nunca más. Realmente pues todo esto nos tiene que enseñar que debe haber una inversión mayor en medicina, en investigación médica, y sobre todo cuando vienen casos de pandemias o cuando vienen pues plagas, pandemias, pues tiene que haber una política gubernamental más rigurosa que atienda por igual a todas las personas en cuanto a la defensa de su salud y a prevenir la muerte, y tiene que haber una igualdad de trato. No se puede discriminar con una actitud edadista a las personas mayores y no ofrecerles protección médica suficiente y simplemente intentar salvar solamente a los más jóvenes, a los adultos, y a los mayores dejarlos de lado. Eso no puede ser nunca, pero es algo que ha sucedido en distintos países del mundo con la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, hay que insistir en que todas las personas, como él también comenta a lo largo del libro, tienen una dignidad, que es el valor que se debe preservar, y tienen tanta dignidad las personas mayores como las jóvenes, o las adultas, o los niños. No hay diferencias en ese sentido, aunque en la mentalidad social que existe actualmente supuestamente sí habría diferencias, pero en realidad, si somos objetivos en el análisis y rigurosos y seguimos principios éticos justos y coherentes, eso no puede ser nunca. Y eso también si seguimos los principios de los derechos humanos y los propios derechos humanos también. En cuanto a la investigación con seres humanos, pues diríamos que tiene que ser siempre con consentimiento informado, con toda la información posible, para evitar, diríamos, pues un trato negligente a las personas, un trato inadecuado, y tiene que ser todo siempre teniendo en cuenta la libertad de los individuos para colaborar en esos experimentos, para encontrar nuevos medicamentos, etc. Por lo tanto, el consentimiento informado pues es algo muy importante.
Y además, en estos documentos de consentimiento informado, se tiene que dar al participante el tiempo suficiente para que lea el documento y para que pueda preguntar todo aquello que no entienda. Esto también se aplica, por ejemplo, en el ámbito del derecho, cuando, por ejemplo, se realizan, diríamos, compras de pisos o hipotecas, etcétera, pues siempre hay una especie de información con preguntas que se puede realizar ante notarios, etcétera. Eso es algo lógico, por otra parte, porque son cuestiones importantes, con lo que esa información tiene que estar muy clara para que la persona tome su decisión en un sentido o en otro. Por otra parte, diríamos que realmente los comités éticos de los hospitales tienen que tener unas normas y unas pautas muy claras, siempre respetando la dignidad y la privacidad de los pacientes. Eso también es algo importantísimo. Y, por supuesto, hay que señalar que hay una ley de investigación biomédica española que todos los científicos deben pues respetar y obedecer y cumplir también. Por lo tanto, también las muestras biológicas de las personas son propiedad de las propias personas que han dado esas muestras, como es lógico por otra parte. Y eso plantea pues, unas cuestiones muy claras que deben ser respetadas por todos. Otra cuestión diferente es, como el mismo Montoliu señala a lo largo del libro, que hay principios legales que regulan, diríamos, las actividades médicas y que tienen que ser obedecidos siempre. Otra cuestión diferente es que puede haber médicos que se salten esas normas éticas o normas legales y en ese caso pueden tener sanciones si son descubiertos, como es lógico, y ese es otro tema diferente, pero eso pasa en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la vida. Eso también lo señala el propio Montoliu de forma muy coherente. Por otra parte, él a lo largo del libro expone casos concretos, también situaciones biomédicas que son bastante conocidas a nivel de psicología también, pero que están explicadas de forma detallada, con ejemplos muy claros, y eso es un mérito también del libro de Lluís Montoliu, de este gran profesor e investigador. Realmente es un libro muy recomendable. Además, otra ventaja que tiene el libro es que tiene una letra que se lee muy fácilmente, una muy buena edición, una letra más bien grande, que hace que se lea rápidamente el libro, y tiene también notas a pie de página donde pues aparecen más datos, más libros que se pueden leer, películas que se pueden ver también para tener más información sobre la bioética. Por lo tanto, es un libro muy recomendable para cualquier persona, para cualquier ciudadano, para estudiantes, para investigadores, para todo tipo de público. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.